y B chica. Sucesiones. 1. Sucesión 1.1 Concepto. Nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Proviene del latín successio, omnis y significa acción y efecto de suceder, entrada o continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Prosecución, continuación ordenada de personas, cosas, sucesos, etc. o entrada como heredero o legatario en la posesión de los bienes de un difunto. Es esta última acepción la que acogeremos para abordar el estudio del derecho hereditario, la sucesión de todos los bienes del difunto y todos los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Existen dos clases de sucesión reconocidas por nuestra legislación, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. La sucesión testamentaria se refiere a la que se lleva a cabo por la voluntad del testador. En la sucesión testamentaria, se puede nombrar a los herederos, o más precisamente, a los sucesores a título universal o bien a los legatarios, que son los sucesores a título particular de un bien específico y determinado. El sucesor responde a las deudas de la herencia y el legatario, salvo algunas excepciones, no responde. La sucesión legítima es por disposición de la ley. Ha lugar a abrir la sucesión legítima cuando no se hizo testamento, cuando el testador no dispuso de todos los bienes, cuando el testamento es nulo, o cuando el hereditario instituido muere o no cumple con las formalidades. La sucesión legítima se otorga por mandato de ley a los descendientes, cónyuges, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor de la herencia. En algunos casos a la concubina y por último a la beneficencia pública. Masa hereditaria, entraña la totalidad de los bienes que el autor de la herencia testamentaria incluyó en su testamento, sin que necesariamente sean todos los bienes que tenía en vida. Sujetos del derecho hereditario. Su objeto es determinar las personas que intervienen en las relaciones que pudieran verificarse en las sucesiones, tanto la legítima como la testamentaria. Autor de la herencia. Este desempeña un papel activo como testador al dictar sus disposiciones de última voluntad, asumiendo un papel equivalente al del legislador respecto de su patrimonio, por lo que válidamente puede afirmarse que la voluntad del testador es la suprema ley en la sucesión testamentaria, salvo en los casos de interés público en los que la ley declarará la nulidad. 1.2 Heredero. Los herederos son las personas unidas por parentesco con el difunto y también se clasifican en herederos testamentarios y legítimos. Los herederos legítimos deben de recibir la herencia, y hay dos principios para ello. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, a excepción del derecho de representación. Los parientes que se encuentran en el mismo grado, heredan por partes iguales. El legatario, se llama legatario a la persona que sin ser necesariamente pariente del autor de la sucesión, es señalado para recibir ciertos bienes que constituyen un legado. Los legatarios son sujetos del derecho hereditario por cuanto que en su carácter de receptores a título particular, reciben bienes o derechos determinados y asumen una responsabilidad subsidiaria con los herederos para pagar las deudas de la herencia, pero solo en el caso de que los pasivos de la herencia sean superiores al monto de los bienes y derechos que se transmitan a aquellos. También cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados herederos. 1.3 Legado es una disposición a título gratuito por la cual el testador distrae un valor del conjunto de sus bienes que, debiendo venir al heredero, lo atribuye a otra persona llamada legatarius, con el cual quitaba al heredero una parte del beneficio de su vocación. 1.4 El albacea es la persona designada por el testador o por los herederos para cumplir con las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión y ejercitar todas las acciones correspondientes al decujus, así como para cumplir sus obligaciones, procediendo a la administración, liquidación y división de la herencia. Es decir, los albaceas son órganos representativos de la comunidad hereditaria para proceder a la administración, liquidación y división y, en su caso, los ejecutores de las disposiciones testamentarias. Nombramiento del albacea. El testador tiene derecho de nombrar uno o más albaceas, cuando el testador no hubiera designado o el designado no desempeñar su cargo, lo designarán los herederos por mayoría de votos, votando por los herederos menores sus representantes legítimos. Cuando no hubiere mayoría, el albacea será nombrado por el juez. Entre los propuestos, cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, si no hubiera legatario lo nombrará también el juez.
1.5 Formas universales son designados por el testador. Designados por el testador o por los herederos para que mancomunados obren de común acuerdo. No actúan en forma separada y se necesita el consentimiento de la mayoría. Especiales. Son designados por el testador para cumplir alguna disposición especial. Tipos de albaceas. Sucesivos. El testador los designa para que desempeñen en el orden que se indica en el testamento. Testamentarios designados por el testador y pueden ser universales, especiales, sucesivos o mancomunados. Herederos albaceas. Los herederos nombrados albaceas por el juez legítimos. Condiciones para ser albacea. Los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales con capacidades para disponer de los bienes, derechos y obligaciones del albacea. Son obligaciones del albacea en general, artículo 1706 del Código Civil para el Distrito Federal, fracciones Y y X. La presentación del testamento, el aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios, la administración de bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, la defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella, y las demás que le imponga la ley. Duración del albaceazgo. Las reglas que determinan la duración del albaceazgo dependen de la naturaleza del cargo que se desempeña, pues se debe distinguir entre albaceas testamentarios y albaceas legítimos. Como norma general, el albacea debe cumplir con su encargo dentro del término de 1 año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento. Por el tiempo natural del encargado. Por muerte. Por incapacidad legal, declarada en forma. Por excusa que el juez califique de legal con audiencia de los interesados y del Ministerio Público cuando sean menores de edad o de beneficencia pública. Por término del plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo. Por revocación de los nombramientos hechos por los herederos o renuncia. Declaración de herederos y nombres de albaceas. El interventor desempeña un papel de control respecto a ciertas funciones del albacea y, además, actúan para proteger intereses determinados de ciertos herederos, legatarios o acreedores de la herencia. Los acreedores de la herencia intervienen como sujetos activos del derecho hereditario y todas las normas de esta rama tiene por objeto garantizar el pago de las deudas hereditarias dentro de las posibilidades patrimoniales de la sucesión. Todo el derecho hereditario persigue como finalidad esencial la liquidación del patrimonio de la sucesión para pagar a los acreedores y en el supuesto de que hubiese algún remanente, aplicarlo a los legatarios y herederos. Los deudores de la herencia son sujetos pasivos que no pueden valerse para disminuir su responsabilidad patrimonial de la muerte del autor de la sucesión. Ahora bien, dentro de la sucesión legítima ocurren los siguientes supuestos. 1.5.1 Testamentaria. 1.5.1 concepto sucesión testamentaria, es la que se establece por voluntad expresa de una persona, que en vida determina con precisión el destino que se dará a un bien después de acaecida su muerte. Testamento, acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos o legatarios, declara y cumple deberes para después de la misma. Capacidad para heredar. Todos los individuos, cualquiera que sea su edad, son capaces de heredar, con tal que hayan sido concebidos por lo menos en la fecha de la muerte del autor de la herencia. La capacidad para heredar puede perderse si se materializa alguna de las causas establecidas en el artículo 1313 del Código Civil para el Distrito Federal, y falta de personalidad, y por delito contra el autor de la sucesión. 3. Por presunción de la influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. Y B chica. Por falta de reciprocidad internacional. D chica. Por utilidad pública. D chica y por renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Toda persona capaz tiene derecho a disponer libremente de todos sus bienes por testamento, a título de herencia o de legado.
Este derecho solo está limitado por la obligación de dejar alimentos a los descendientes, al cónyuge y a los ascendientes conforme a la regla siguiente. A los descendientes menores de 18 años. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad. Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otra disposición expresa del testador, este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente. A los descendientes. A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho solo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos. A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado, si están incapacitados o mientras que no cumplan los 18 años y no tienen bienes para subvenir a sus necesidades. Testamento inoficioso, es aquel en el que no se deja pensión alimenticia. El acreedor alimenticio olvidado en su testamento, tendrá derecho a que se le dé solamente la pensión que le corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique en derecho. La pensión alimenticia será a cargo de toda la mesa hereditaria a menos que el testador haya señalado quién la soportará. Sin embargo, el hijo póstumo podrá pedir íntegra la posición que le correspondiera como heredero legítimo si no hubiese testamento, al menos de que el testador lo impidiera expresamente. Casos en el que el testamento es nulo, es totalmente nulo el testamento arrancado por violencia o captado por dolo o fraude. Es nulo el testamento que no expresa con claridad y cumplidamente la voluntad del testador. 1.5.1. Dos tipos. La forma de los testamentos. El Código Civil para el Distrito Federal establece la siguiente clasificación. Artículo 1499. El testamento, en cuanto a su forma, es ordinario o especial. Artículo 1500. El ordinario puede ser, y público abierto, y público cerrado. 3. Público simplificado y B chica hológrafo. Artículo 1501. El especial puede ser, y privado, y militar. 3. Marítimo, y B chica. Hecho en país extranjero. Del inventario, administración y liquidación de herencia. Del inventario, el albacea, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de su cargo, procederá a la formación del inventario y deberá concluirlo en un plazo de 60 días. En cuanto el albacea inicie la formación del inventario, dará aviso al juez a efecto de que los herederos nombren un perito voluntario, toda vez que el inventario y el avalúo deben ejecutarse, si es posible en el mismo acto. El inventario puede ser simple o solemne. El simple se hace por el albacea citando a todos los interesados, herederos, legatarios, acreedores, ministerio público, representantes de Hacienda. Procede al inventario en el caso de que entre los herederos no existan menores de edad ni la beneficencia pública. El inventario solemne procede cuando existen menores de edad entre los herederos o tenga interés la beneficencia pública, en calidad de heredera o legataria. El inventario solemne se hace concurriendo el actuario con el albacea, o con un notario público designado por los herederos. Si no se formulan objeciones al inventario, por cualquier interesado jurídico no económico, dentro del plazo de 5 días contados a partir de concluido el inventario, será aprobado por el juez, o bien si todos los herederos manifiestan su conformidad con él. Una vez aprobado no podrá ser modificado sino por causa de error o dolo y será necesario entablar un juicio especial para demostrar esos hechos. Los albaceas dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del inventario, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios señalados, la parte de ellos que cada bien deberá entregarse a los herederos o legatarios. La liquidación de la herencia. Aprobado el inventario, procederá el albacea a liquidar la herencia. Para la liquidación de la herencia existen las siguientes reglas. Se pagan las deudas. Se pagan las deudas erogadas por la administración y conservación de los bienes, así como la pensión alimenticia. Esta clase de deudas las pueden pagar los albaceas antes de la formación del inventario.
Después de pagar esas deudas preferentes, se cubrirán las deudas hereditarias exigibles, es decir, de plazo cumplido. 4.16. Partición de la herencia. Una vez que se ha aprobado el inventario y la cuenta de la administración del albacea, se procede a la partición de los bienes hereditarios. A este efecto, ningún coheredero puede quedar obligado a permanecer en la indivisión, a no deshacer la masa hereditaria, ni tampoco el testador puede obligar a los herederos a permanecer en la indivisión. Solamente por convenio de los herederos se puede pactar el estado de indivisión, pero ese convenio solo puede originar una indivisión temporal, precisándose el plazo máximo y señalando las reglas que se habrán de observar para llevar a cabo la aplicación de los bienes. El testamento. El testamento en el Código Civil para el Distrito Federal vigente. Definición: el Código Civil vigente en el Distrito Federal en su artículo 1295 define al testamento como un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte. Naturaleza jurídica: el testamento contiene una serie de elementos para que surta todos sus efectos legales una vez otorgado. Estos elementos son: el testamento es un acto jurídico unilateral. Es personalísimo, revocable y libre. Debe ser ejecutado por persona capaz. Tiene por objeto la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte o la declaración y cumplimiento de deberes. De la definición de acto jurídico se desprenden los siguientes elementos: una manifestación de voluntad, la intención de producir consecuencias de derecho, que la norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad, que tenga un objeto, o sea, producir consecuencias de derecho. Acto jurídico unilateral: el testador tendrá el derecho de señalar a sus beneficiarios a efecto de que disfruten de sus bienes para cuando llegue a fallecer. Personalísimo: el acto de otorgar testamento no podrá ser realizado por una segunda persona, es decir, no podrá ser encomendado a otro sujeto que no sea el propio testador, no podrá realizarse aun cuando el testador diese poder especial para que otro lo ejecutara y solo en determinado momento podrá encargar a un extraño la distribución de dinero, cuando se trate de determinadas personas morales, como serían algunas instituciones de beneficencia, un asilo de ancianos, etc. Revocable: el testador puede cambiar su voluntad con respecto a sus herederos y cambiar un testamento a favor de otra u otras personas, dejando sin efecto alguno la disposición testamentaria anterior. Libre: el testador en ningún momento podrá ser presionado para que teste en favor de determinada persona, o por convenio se obligue a no testar o que lo haga pero bajo ciertas condiciones. Si algún factor extraño obligara al testador a llevar a cabo este acto, no podrá surtir efecto legal alguno. El artículo 1489 prevé esta circunstancia, de la siguiente manera. Artículo 1489. Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida y claramente su voluntad, sino solo por señas o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen. El testamento debe ser ejecutado por persona capaz. La capacidad es la facultad para ser titular de derechos y obligaciones y ejercitarlos personalmente. Están incapacitados para testar todos los menores de 16 años de edad, sean hombres o mujeres. Los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio, aunque la ley establece que podrán otorgar testamento siempre y cuando se esté a lo observado por el Código Civil. El objeto del testamento es el de trasladar el dominio de los bienes del testador a sus herederos, para cuando el autor de la herencia llegue a fallecer, pero no solo podrá heredar bienes, sino también obligaciones, a reserva de que lo quiera aceptar el heredero. Para el caso de que no sean aceptados los bienes y obligaciones, se entenderá que se renuncia a la herencia. Generalmente se piensa que en virtud del testamento se instituyen herederos y legatarios para transmitírseles únicamente bienes, derechos y obligaciones, pero este documento también puede tener por objeto la declaración o cumplimiento de deberes como reconocer a un hijo o nombrar un tutor. Especies de testamentos: público abierto, ordinario, condiciones normales, público cerrado, público simplificado, hológrafo, testamento, privado, marítimo, especial, momentos difíciles, militar, hecho en país extranjero,
Testamento ordinario. Los testamentos ordinarios son aquellos que se usan en condiciones normales de tiempo y lugar, o bien, aquellos a los que deben recurrir los testadores en condiciones normales. Testamento público abierto. El artículo 1511 del Código Civil para el Distrito Federal establece que testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Artículo 1512. El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmará la escritura el testador, el notario y en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiese sido otorgado. Todas las formalidades para celebrar un testamento deberán llevarse en acto continuo, es decir, en un acto ininterrumpido. Así también, el notario debe dar fe de que se llenaron todos los requisitos legales. Él debe observar que se llenen y debe expresar y dar fe de haberse cubierto. Para el caso de que alguna de las formalidades exigidas por la ley llegase a faltar, el testamento quedará sin efecto y el notario será responsable de los daños y perjuicios, incurriendo además en la pérdida de la patente para ejercer sus funciones. Este testamento público abierto tiene la ventaja de que puede ser otorgado por cualquier persona, aunque no sepa leer ni escribir. Tiene todas las garantías, competencia, probidad y responsabilidad y toda la fuerza probatoria de los documentos auténticos. Testamento público cerrado, es aquel en el que el testador hace sus disposiciones en un documento privado, que guarda en un sobre cerrado y que es escrito por el mismo testador o por otra persona a su ruego, firmado al calce y rubricado en todas sus hojas. Este testamento tiene la garantía de que el notario y los testigos reciben la última voluntad del testador en un pliego cerrado y, por ende, la desconocen. Artículo 1521. El testamento público cerrado, puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego, y en papel común. Artículo 1524. El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de cubierta, deberá estar cerrado y sellado, o lo hará cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento, y lo exhibirá al notario en presencia de 3 testigos. Cuando alguno de los testigos no sepa firmar es menester llamar a otro a efecto de que firme en nombre del primer sujeto y ante su presencia, para que existan en la cubierta que contenta la disposición testamentaria siempre 3 firmas. Solo en los casos de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea por el que no sepa hacerlo, ya por el testador. El notario deberá hacer constar expresamente esta circunstancia bajo pena de suspensión de oficio por 3 años. Respecto a este tipo de testamento cerrado, existe una incapacidad, o sea, que algunas personas no lo podrán llevar a cabo y estos serán los que no sepan leer o escribir, ya que necesariamente tendrían que recurrir a otra persona para que escribiera el testamento y no habría la certeza del testador de si lo escrito por un extraño fuese su sentir interno, así como si se llegase a realizar la disposición testamentaria a través de otra persona que no fuese el testador, se perdería la esencia de la disposición testamentaria secreta. Artículo 1531. El sordomudo podrá hacer testamento cerrado con tal que esté todo el escrito, fechado y firmado de su propia mano, y que al presentarlo al notario ante 5 testigos, escriba en la presencia de todos sobre la cubierta, que en aquel pliego se contiene su última voluntad y va escrita y firmada por él. El notario declarará en el acta de la cubierta que el testador lo escribió así, observándose además lo dispuesto en los artículos 1524, 1526 y 1527. Una vez que se cierra y autoriza el testamento, se entrega al testador, quien podrá conservarlo consigo, darlo a guardar a otra persona de su confianza o en su defecto, depositarlo en el archivo judicial, en donde se deberá asentar en el libro correspondiente la razón del depósito o entrega del testamento y será firmado por el director de la dependencia y por el testador, a quien se le entregará una copia autorizada. El testamento cerrado podrá abrirse solo después de que el notario y los testigos hayan reconocido sus firmas ante el juez, así como la del testador o de la persona que hubiere firmado en su lugar.
También deberán declarar si en su concepto el testamento se encuentra cerrado y sellado como lo estaba en el momento del otorgamiento. Cumpliendo todo lo prescrito, el juez decretará la publicación y protocolización del testamento. Toda persona que tuviere en su poder un testamento cerrado y no lo presente, o lo sustraiga dolosamente de los bienes del finado, si fuere heredero por intestado, perderá el derecho que pudiere tener, sin perjuicio de la pena que le corresponda conforme al Código Penal. Testamento público simplificado. Se otorga ante notario respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquirente, en la misma escritura que consigne su adquisición o en la que se consigne la regularización de un inmueble que lleven a cabo las autoridades del Distrito Federal o cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, o en acto posterior. Para que proceda este testamento, el precio del inmueble o su valor de avalúo no deberá exceder del equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año, en el momento de la adquisición. En el caso de regularización, no importará el monto. El testador instituirá uno o más legatarios o un representante especial que firme por cuenta de ellos. Los legatarios recibirán el legado con la obligación de dar alimentos a los acreedores alimentarios, si los hubiere, y podrán reclamar directamente la entrega del inmueble. Testamento hológrafo. El artículo 1550 llama testamento hológrafo al escrito de puño y letra del testador. Para que pueda llevarse a efecto este testamento, necesariamente el testador deberá ser mayor de edad y elaborarlo de su puño y letra. Los extranjeros también podrán realizarlo, siempre que lo hagan en su propio idioma. Esta forma de realizar testamento suele ser más económica y eficaz que el testamento privado. Puede ser hecho por duplicado, imprimiendo el testador su huella digital en cada ejemplar, debiendo quedar el original dentro de un sobre cerrado y lacrado para ser depositado en el Archivo General de Notarías por el propio testador. Es usual que el testador, de su puño y letra, escriba en el testamento una fórmula más o menos así: dentro de este sobre se contiene mi testamento, expresándose el lugar y la fecha en que se hace el depósito. Dicha nota deberá llevar la firma del testador y del encargado de la oficina, además firmarán 2 testigos de identidad. Una vez que al testador se le entregue el duplicado, el encargado de la oficina respectiva deberá anotar la siguiente constancia: recibí el pliego cerrado que el señor afirma contiene su testamento hológrafo original, del cual, según afirmación del mismo señor, existe un duplicado. Una vez que se ha realizado el depósito, el encargado del Archivo General de Notarías tomará razón en el libro respectivo. El testador podrá retirar, cuando así lo desee, su testamento, o también lo podrá recoger un extraño, siempre que se le otorgue poder especial. El testamento hológrafo es secreto y solo podrá recogerlo el testador o el juez o el notario que llegase a conocer del juicio sucesorio, esto es, pidiendo el informe respectivo al encargado del Archivo General de Notarías. Será por consiguiente necesario que el testador guarde en su poder duplicado de su testamento hológrafo. Para el caso de que el original hubiese sido destruido o robado, el duplicado se tendrá como testamento formal y, para el caso de que el original o el duplicado estuvieren rotos o el sobre que les cubre resultare abierto, o las firmas que lo autorizan aparecieren borradas, raspadas o con enmendaduras, se tendrá sin efecto alguno. El testamento hológrafo es el más idóneo de los testamentos ordinarios, ya que dentro de sus características se encuentran las siguientes: es económico, es escrito, es formal y es seguro. Testamentos especiales son aquellos que se hacen tomando en cuenta determinadas circunstancias y en atención a ellas, se permite recurrir a esa forma privilegiada, perdiendo su eficacia en los casos ordinarios. Este testamento se podrá llevarse a cabo siempre y cuando las condiciones para otorgar uno ordinario no puedan realizarse, o sea, que se hará en momentos difíciles, cuando esté de por medio la vida de una persona. Testamento privado es aquel cuya característica principal es que no hay necesidad de otorgarlo ante ninguna autoridad o funcionario, solo se tendrá que realizar ante determinados testigos. Artículo 1565. El testamento privado está en los casos siguientes: y cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo para que concurra notario a hacer el testamento, y cuando no haya notario en la población o juez que actúe por receptoría.
3. Cuando, aunque haya notario o juez en la población, sea imposible, o por lo menos muy difícil, que concurran al otorgamiento del testamento, y b chica. Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. Este testamento surtirá todos sus efectos cuando sea declarado válido por las autoridades correspondientes, una vez que el testador llegase a fallecer de la enfermedad o del peligro que le amenazaba, o dentro del mes siguiente del que la enfermedad o el peligro hayan pasado. Los interesados solicitarán la declaración de los testigos una vez que hubiese fallecido el autor de la herencia y la forma de su disposición testamentaria, la cual deberá ponerse a disposición del juez de la materia. Además de las formalidades ya señaladas, será necesario observar las disposiciones que se siguen para el testamento público abierto. Los testigos que concurran a un testamento privado deberán decir, con verdad, sobre las siguientes circunstancias, a efecto de que se tenga por bien hecha la disposición testamentaria. Lugar, día y hora en que se otorgó el testamento. Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador. Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquier coacción. El tenor de la disposición. Motivo por el cual fue otorgado testamento privado. Si saben que el testador falleció no de la enfermedad o en el peligro en que se hallaba. Testamento marítimo, está regulado por los artículos 1538 a 1592 del Código Civil vigente en el Distrito Federal. Se podrá otorgar el testamento marítimo en alta mar por todas las personas que se encuentren de viaje o por cualquier motivo o circunstancia, a bordo de un navío de la Marina Nacional, sea de guerra o mercante. Para que sea válido deberá ser por escrito ante la presencia del capitán del navío y 2 testigos. Deberá ser leído, datado y firmado como se establece para los testamentos públicos abiertos. Para el caso de que el capitán del barco quisiera hacer también su testamento, lo podrá realizar ante la persona que le suceda en el mando, debiendo elaborarse por duplicado y ser conservado con los documentos más importantes de la nave, haciéndose mención del acto en el diario de la misma. Si el buque llegara a un puerto en el que hubiere agente diplomático, cónsul o vicecónsul mexicanos, el capitán depositará en su poder uno de los ejemplares del testamento, fechado y sellado. Una vez que la embarcación toque suelo mexicano, se entregará el duplicado del testamento, o el original y el duplicado en caso de no haberlo entregado a agente diplomático, a la autoridad marítima del lugar, debiendo el capitán exigir recibo de entrega. Los agentes diplomáticos, cónsules o autoridades marítimas en su caso, levantarán un acta, en la cual se hará constar la entrega del testamento y la remitirá con el citado documento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia que se encargará de hacer una publicación en los periódicos de la noticia de la muerte del testador, a efecto de que los interesados o las personas que crean tener derechos sobre la herencia, promuevan la apertura del testamento ante el juez competente de la jurisdicción en que haya vivido el testador durante el último año de su vida. El testamento marítimo solamente producirá sus efectos legales si llegase a fallecer el testador en el mar o dentro del mes siguiente a contar del momento del desembarco en algún puerto, nacional o extranjero. Si el testador llegase a desembarcar en un lugar donde no hubiere agentes diplomáticos o cónsules y no se llegase a saber de su fallecimiento o de la fecha de este, se tendrá que proceder conforme a lo reglamentado en el título X y del libro primero del Código Civil, que se refiere a los ausentes e ignorados. Testamento militar, lo regulan los artículos 1579 al 1592 del Código Civil para el Distrito Federal. Puede decirse que este es el más especial de los testamentos en virtud de que, por su carácter, los militares en un momento determinado pueden estar en peligro de perder la vida y necesitan una forma de testar en el momento y que les resulte sencilla. Es otorgado en los casos en los que el militar o el asimilado del ejército va a entrar en combate, se encuentra herido en el campo de batalla o bien, cuando es hecho prisionero de guerra. En estos casos bastará que declare su voluntad de hacer el testamento en presencia de 2 testigos, o bien, que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última voluntad. Testamento hecho en país extranjero, todo nacional que se encuentre en el extranjero y desee formular su testamento deberá sujetarse a las formalidades que tenga la legislación del país en que se otorgue. Artículo 1593.
Los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. Este tipo de testamento deberá hacerse ante los secretarios de legaciones, cónsules o vicecónsules, quienes tienen la facultad de realizar este tipo de actos como si se tratase de notarios o de encargados del Archivo General de Notarias. Están obligados a remitirlos al país por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien deberá entregarlos en un término de 10 días al Archivo General de Notarías, haciendo mención de si dicho testamento fue confiado a la guarda de alguno de los agentes diplomáticos mencionados. Elementos esenciales del testamento. A los elementos esenciales se les conoce también como elementos de existencia. Elemento psicológico. Es la manifestación de voluntad del negocio jurídico. Debe estar integrado por una declaración que concuerde con la voluntad interna que la motivó. La exteriorización puede ser expresa o tácita. La primera se llevará a cabo cuando se hace por medio del lenguaje oral, escrito o mímico, y la segunda se realiza cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria o indubitable revelen un determinado propósito. Tratándose del testamento, donde interviene una sola voluntad, estamos frente a un negocio jurídico unilateral. Este elemento personal es de vital importancia en la elaboración de todo testamento, ya que sin el testador no podría argumentarse la existencia del testamento y, en nuestro país, no es posible pensarse en el otorgamiento de un testamento por medio de un apoderado. Elemento material. Además de estarse a la voluntad del testador, se deberá tomar en cuenta el contenido real, o sea, el objeto, que es el segundo elemento esencial en el negocio jurídico. El objeto del testamento puede consistir en la declaración de herederos o en la declaración o cumplimiento de ciertos deberes. Diversidad del objeto. El objeto, ya sea directo o indirecto en el negocio jurídico, requiere de ciertas características, ser física y jurídicamente posible, entendido lo anterior como que los derechos y obligaciones que de él se deriven no se opongan a una norma jurídica que sea un obstáculo para su realización. El testamento a través del cual se pretendiese transmitir el usufructo, el uso o la habitación, sería inexistente en cuanto a esa cláusula, porque pretende un objeto jurídicamente imposible. Por lo que se refiere al objeto como elemento esencial, se distingue en dos clases: el objeto directo, que tendría como finalidad crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones, hipótesis que sí encontramos en el testamento, y el objeto indirecto, que puede consistir en la prestación o abstención de la obligación, elemento que también encontramos en el testamento. El objeto indirecto puede, además, tener un contenido de carácter moral y no pecuniario. El objeto debe ser posible, la cosa debe estar en el comercio y ser determinada o determinable. Sin estas características se produce la nulidad del testamento. Elementos de validez. Licitud en el objeto, fin o motivo o condición del negocio. Capacidad de ejercicio de quien o quienes intervienen en la realización del negocio. Conciencia y libertad en la manifestación de voluntad, más frecuentemente conocida como ausencia de vicios de la voluntad, y la forma, o sean, las formalidades a observar en el otorgamiento del negocio jurídico correspondiente. Licitud. El ordenamiento civil, artículo 1831, establece que el fin motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres, de lo que desprendemos que la licitud del objeto, motivo, fin o condición del acto consiste en que éste no vaya en contra de las leyes. Los hechos deberán ser lícitos para que puedan estar protegidos por la ley. Capacidad. Además de ser uno de los atributos de la personalidad, es uno de los elementos de validez del acto jurídico. Por consiguiente, válidamente se puede afirmar que la capacidad en general ha sido considerada como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y ejercitarlos personalmente. La capacidad general puede ser de dos clases: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ausencia de vicios en la voluntad. Los seres humanos son libres para realizar actos jurídicos, por ende, su voluntad no debe en ningún momento estar condicionada por alguna otra voluntad externa. Todas las circunstancias que empañan la conciencia y la libertad de la voluntad para exteriorizarse, son consideradas como vicios de la voluntad.
Forma. La forma es el último de los elementos de validez del acto jurídico que requiere satisfacer ciertos requisitos para que produzca todos sus efectos una vez que se exteriorice el consentimiento o la manifestación de voluntad. Los actos jurídicos deben revestir ciertas formalidades legales a efecto de que se tengan como válidos, ya que de faltar alguno de los elementos, el acto será nulo. Las formalidades generales en los testamentos son: identidad y capacidad del testador. A efecto de que el testador lleve a cabo el otorgamiento de su testamento, requerirá que sea conocido por los testigos o bien por el notario. De esto deberá cerciorarse el fedatario, en virtud de que en muchas ocasiones los testigos no conocen al testador sino que solicitan los servicios de cualquier persona y por consiguiente, la identidad del testador no es conocida. Presencia de testigos. Para que pueda llevarse a efecto el otorgamiento de un testamento, el testador necesita acompañarse de un determinado número de testigos, según el tipo de testamento a realizar, para que se encarguen de manifestar la idoneidad del testador, su capacidad, su mayoría de edad y su deseo de manifestar su última voluntad, así como dar testimonio de que el acto estuvo revestido de todas las formalidades que la ley requiere, que no hubo violencia y que fue el sentir interno del testador lo que manifestó. Además, los testigos deberán estar en el pleno uso de sus facultades mentales, así como no ser menores de 16 años, no ser sordomudos ni familiares del testador o herederos en el testamento. Continuidad en el acto. Deberá realizarse sin interrupciones de ninguna clase porque no se puede dejar para después o para otro día. Deberá terminarse el mismo día que inició. Formalidades especiales, son las facultades que tienen determinadas personas para otorgar su testamento como sería en el caso de personas con capacidades disminuidas. Los invidentes podrán hacer su testamento siempre y cuando se les dé lectura de su disposición testamentaria por 2 veces consecutivas, una deberá ser por el notario y la otra por alguno de los testigos. Cabe señalar que los sujetos que carecen de la vista solo podrán realizar testamento público abierto. Las personas que carezcan del sentido auditivo podrán hacer testamento dando los testadores lectura de su disposición o en su defecto, lo podrá leer alguna otra persona en su nombre. Cabe aquí también hacer notar de que solo cuando los sordos sepan leer y escribir podrán hacer testamento, ya sea público abierto o público cerrado, pero para el caso de que no supieran leer, no lo podrán otorgar como público cerrado. Los sordomudos lo podrán otorgar como público cerrado, siempre que al momento de presentarlo firmen y escriban en la cubierta que el pliego que presentan contiene su última voluntad, salvo que no puedan o que no sepan firmar. En este caso lo hará otra persona en su lugar. Si se tratase de suma urgencia, lo podrá firmar uno de los testigos de los cuales se haga acompañar. El testamento oral es el que se da entre militares, lo que por su profesión se encuentran en peligro de perder la vida, ya sea en el campo de batalla o como prisioneros de guerra. Asimismo, cuando se trate de suma urgencia, no será necesario hacerlo por escrito. Tratándose de un testamento privado basta la presencia de 3 testigos idóneos. Ineficacia en los testamentos, no deberá confundirse los casos de revocación o de caducidad con los de nulidad. En la nulidad el testamento carece de valor desde el día en que fue hecho y, sea cual fuere la fecha de la muerte del testador, no producirá efecto alguno. En cambio, la revocación y la caducidad suponen un testamento válido en su origen y susceptible de producir todos sus efectos. Si la causa proviene de la voluntad del testador, habrá revocación y si no proviene de su voluntad, habrá caducidad. Inexistencia, como se ha dicho, para que un acto jurídico sea existente, debe contar con todos sus elementos esenciales y que en el caso del testamento son: el elemento psicológico en el acto jurídico es la manifestación de voluntad, la cual se integra por el querer interno del sujeto que se materializa, y es reconocida por el derecho una vez que dicho querer interno se exterioriza con el ánimo de producir consecuencias jurídicas. El objeto en el caso del testamento puede consistir en la disposición de bienes para después de la muerte del testador o bien, en la declaración o cumplimiento de deberes. Esto quiere decir que por la diversidad de objeto que presenta el testamento, puede haber exclusivamente el encargo o cumplimiento de un deber, sin que para ello haya institución de herederos o legatarios, como por ejemplo, el reconocimiento de un hijo.
La solemnidad estriba en el cumplimiento u observancia de algunos requisitos como el de ser otorgado ante notario, capitán de embarcación, entre otros, requisitos sin cuya observancia, el testamento no nacería a la vida jurídica. Como vemos, los tres elementos citados son indispensables para la creación y viabilidad del testamento porque la falta de alguno de ellos trae como consecuencia la inexistencia del acto. Nulidad: la falta de alguno de los elementos de validez del acto jurídico produce su nulidad. La nulidad en términos generales se define como la existencia imperfecta de los actos jurídicos por padecer estos de algún vicio en su formación. La nulidad, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, se divide en dos clases. La primera es la nulidad absoluta, a la que el artículo 8 del Código Civil para el Distrito Federal se refiere cuando dispone: los actos jurídicos ejecutados en contra del tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley dispone lo contrario. Por lo que cuando la ley no deroga esta regla general consagrada en este precepto y sancionada por el artículo 2225, la nulidad en principio tendrá en carácter de absoluta y como característica de esta tenemos que dicha nulidad absoluta puede ser invocada por cualquier interesado, es imprescriptible, inconfirmable y por regla general produce efectos provisionales que serán destruidos retroactivamente cuando sea pronunciada por el juez. La segunda clase, a la que corresponde la nulidad relativa a que alude el artículo 2227 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, y que es producida por la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como por el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad del autor del acto, cuyas características consisten en la acción para demandarla, es prescriptible. Solo el perjudicado puede prevalecerse de ella, es decir, puede invocarla, es susceptible de desaparecer por confirmación expresa o tácita y permitir que el acto siempre produzca efectos provisionales, los que también serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie la sentencia de nulidad. Nulidad absoluta: cuando se persiga por el testador un fin ilícito, por ejemplo el imponer la condición a los herederos instituidos que los bienes materia de la herencia se destinen a la realización de actos inmorales, dicho testamento estará afectado de nulidad absoluta, en virtud de que su fin es ilícito, por contrariar disposiciones prohibitivas, por lo que los perjudicados del testamento podrán en cualquier tiempo invocar su nulidad, de la que cabe advertir que el vicio que la originó no puede ser purgado por prescripción, cualquiera que fuere el tiempo que transcurriere. Además, el testamento tampoco será susceptible de confirmación, porque si el testador otorgara otro testamento en el que ya no se contuviera el mencionado fin ilícito, se trataría en realidad del otorgamiento de uno nuevo y no de una simple ratificación del primero. Nulidad por incapacidad: la capacidad en general se define como la aptitud de un sujeto de derecho para ser titular de derechos y obligaciones y ejercitarlos personalmente. Esto implica tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, la incapacidad de ejercicio es una causa de invalidez que origina la nulidad relativa del acto jurídico en general. La doctrina, frente al problema de determinar si un testamento otorgado por un incapaz produce nulidad absoluta o nulidad relativa, no es uniforme. Nulidad por error: el error, que en el testamento se denomina causa, es de 3 grados. Error obstáculo o destructivo de la voluntad. Error nulidad. Error indiferente. En el testamento no puede darse error destructivo de la voluntad en virtud de que dicho acto se configura por la manifestación de una sola voluntad, la del testador. El error nulidad que vicia la voluntad sí puede afectar el testamento. El artículo 1301 del Código Civil para el Distrito Federal, nulifica las disposiciones testamentarias que se funden en una causa que resulte errónea si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Nulidad por dolo. Como sabemos, el dolo es un vicio del consentimiento o de la voluntad. El dolo, según nuestra ley, es definido en los siguientes términos: cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a algunos de los contratantes o al testador. En esta materia, se dispone que los testamentos serán nulos cuando sean captados por dolo o por violencia. Nulidad por violencia. Al respecto dice nuestra ley que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad,
la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. De lo que desprendemos que ese vicio de la voluntad, en cuanto a los testamentos, no solo puede darse sobre el testador, sino también sobre las personas indicadas y que en uno y otro caso implicaría la nulidad del testamento. En los testamentos, el término de prescripción debe contar a partir del momento de la muerte del testador, de manera que si se hizo un testamento bajo el imperio de la violencia, debe correr el término de prescripción para todos aquellos que tengan interés jurídico de nulificar el acto. Se aplicará el término general de 10 años. Con fundamento en las clasificaciones que hace la ley en el término máximo de prescripción negativa, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, se concluye que la acción de nulidad es prescriptible. Por otra parte, el término que estatuye la ley para ejercitar la acción de petición de herencia es de 10 años y en todos los casos en que se ejercite esta acción reclamando una herencia, es necesario pedir primero la nulidad del testamento, porque la reclamación de la herencia será una consecuencia de la nulidad. Entre tanto no se nulifique el testamento que transmita los bienes a determinadas personas, los presuntos herederos legítimos excluidos, no podrán reclamar la herencia. Nulidad por falta de forma. En nuestro sistema legislativo los actos jurídicos, atendiendo a su forma, se clasifican en consensuales, formales y solemnes. Los actos consensuales son aquellos para cuya validez no se requiere que la voluntad o el consentimiento consten por escrito, por lo tanto, la manifestación de voluntad puede ser verbal o escrita, que son formas del consentimiento expreso o bien, tácito, mediante hechos que necesariamente lo presupongan o autoricen a suponerlo. Por último, derivarse del lenguaje mímico que también es una forma del consentimiento expreso. Los actos jurídicos formales son aquellos en lo que el consentimiento debe manifestarse siempre por escrito como un requisito de validez. Los actos jurídicos solemnes, son aquellos en los que la forma se ha elevado por la técnica jurídica a un elemento esencial de los mismos. En materia de testamentos, el principio general consiste en que, como se ha ido indicando en líneas anteriores, estos son actos jurídicos solemnes, pero dentro de cada una de las especies del testamento, deben observarse determinadas formalidades. Su violación originaría la nulidad del testamento. Por ello el testamento otorgado sin la observancia de las formalidades exigidas por la ley acarrea la ineficacia de dicho acto jurídico, consistente en su nulidad absoluta. La regla general enunciada tiene su excepción en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, al establecer en el artículo 11, nunca se declarará nula una disposición testamentaria hecha en favor de la asistencia privada por defectos de forma, de modo que en todo caso se obedecerá la voluntad del testador. De lo anterior se deduce que el testamento otorgado sin observar las formalidades requeridas por la ley, pero que contenga disposición alguna a favor de institución o asociación de beneficencia privada, será no obstante, válida, como lo ordena el precepto antes transcrito. Revocación. La revocación se diferencia de la nulidad en que la causa de la nulidad es concomitante con el otorgamiento del testamento, en cambio, la revocación se presenta con posterioridad a él. La revocación produce la ineficacia del testamento pero presupone un testamento otorgado válidamente. Su ineficacia proviene de un cambio en la voluntad del testador, y como es un acto unilateral, esencialmente revocable, facultad que no se puede limitar, basta la declaración de nulidad del testador en contrario, para que el testamento se invalide. La revocación puede ser expresa, como lo regulan los artículos 1494 a 1496 del Código Civil del Distrito Federal, cuando el testador declara su voluntad en el sentido de que el testamento otorgado se tenga por no otorgado, ya sea al dictar uno nuevo o en un acto especial. La revocación será tácita cuando se otorga un nuevo testamento, sin expresar que subsista el anterior. Caducidad. La caducidad no es un vicio del testamento, sino que supone su validez por haberse otorgado cumpliendo todos los requisitos, tanto de existencia como de validez. A pesar de que el acto jurídico es perfecto, existe una imposibilidad de que surta efectos por un hecho ajeno al testador y generalmente, posterior a su muerte. Causas de caducidad de las disposiciones testamentarias, el Código Civil para el
Distrito Federal establece en el artículo 1497 lo siguiente. Artículo 1497. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos y legatarios, y si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependa la herencia o el legado. Y, si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o el legado. 3. Si renuncia a su derecho. Consecuencias de la caducidad en las disposiciones testamentarias. Las causas que originan la caducidad en las disposiciones testamentarias son el resultado de un hecho ajeno a la voluntad del testador y generalmente posterior a la muerte de éste, lo cual significa, que no obstante que el testamento sea válido por reunir sus elementos de existencia así como los de validez, se produce la caducidad de la disposición testamentaria, surgiendo determinadas consecuencias que pueden ser en relación con los herederos y en relación con los legatarios. En relación con los herederos, las consecuencias que se originan como resultado de la caducidad de las disposiciones testamentarias parten del supuesto de que no obstante haberse realizado el acto testamentario, con todos los requisitos legales, tanto para su existencia como para su validez, dicha disposición testamentaria caduca por alguna de las causas establecidas por el artículo 1497 del Código Civil del Distrito Federal, analizadas en el capítulo precedente. La institución de heredero que caduque por las citadas causas, si la misma fue a título universal, hará que se abra la sucesión legítima respecto de toda la herencia. Si por el contrario, la institución de heredero que caduque lo fuere solo respecto de parte alícuota del patrimonio del autor de la sucesión, también como consecuencia de la caducidad de la institución de heredero por las causas señaladas en el precepto antes comentado, ocasionará que se abra la sucesión legítima solo respecto a la parte alícuota de dicha institución. Podría presentarse el caso de que son instituidos herederos en un testamento A, B grande, C y D, pero que la institución de heredero de C por cualquiera de las causas que establece el artículo 1497 caducare, como consecuencia, se abrirá la sucesión legítima, pero solo por lo que respecta a la parte alícuota objeto de dicha institución de heredero a que tenía derecho C, pues serán válidas respecto a B grande y D, dado que únicamente un 25% que representaba la parte alícuota de C será objeto de la apertura de la sucesión legítima. En relación con los legatarios, el legado consiste en la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible de determinarse, que puede consistir en una cosa, en un derecho, en un servicio o hecho en favor de una persona y a cargo de la herencia, de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y posesión se transmiten al momento de la muerte del testador, si se trata de cosas determinadas, o hasta que éstas se determinen posteriormente, si se trata de indeterminadas. De lo anterior se desprenden varias consecuencias que pueden presentarse en torno a los legados. Que el legado siempre implica una disposición a título particular, por consiguiente, el legatario adquiere un bien determinado o determinable, sin responder de las relaciones pasivas patrimoniales del autor de la sucesión, como acontece con el heredero. El legado constituye una libertad, es decir, una transmisión a título gratuito. Sin embargo, la ley habla de legados gratuitos y onerosos. El legado es oneroso solo desde el punto de vista de que la cosa legada se transmite con una carga o gravamen, o bajo la condición de cumplir otro legado, pero a pesar de que se impone esta carga o condición, siempre existe un valor que se transmite gratuitamente, supuesto que la carga no puede ser superior al legado y habrá un remanente, como en las donaciones onerosas que adquiere el legatario. Los legados se instituyen siempre por testamento, en tanto que la herencia puede transmitirse por testamento o por disposición de la ley. Todo legado implica la transmisión de un bien determinado o determinable que puede consistir en un derecho, en una cosa o en un servicio a cargo de un heredero, de otro legatario o de la masa de la herencia. Legado a cargo de la herencia. Legado a cargo de un heredero. Legado a cargo de un legatario. Cuando el legado es a cargo de la herencia, las consecuencias que se presentan por virtud de la caducidad del legado, beneficiarán a todos los herederos pues la sucesión queda libre de esa responsabilidad. Cuando el legado es a cargo de alguno de los herederos instituidos en un testamento, si se extingue dicho legado por caducidad,
Por cualesquiera de las causas que contempla la ley, las consecuencias que se presenten por caducar el legado consistirán en la extinción de la obligación impuesta al heredero, que mermaba su porción. Por consiguiente, dicho heredero queda beneficiado por desaparecer la carga que tenía su parte alícuota. Cuando el legado es a cargo de otro legatario, la caducidad de dicho legado originaría también la extinción de la carga u obligación respectivas y por lo tanto, el legatario que tenía a su vez la carga de pagar el referido legado, se liberaría de esa obligación y en tal virtud, se beneficia, toda vez que se libera de la carga impuesta a su legado. Podemos concluir que tratándose de la caducidad del derecho del legatario, no se abre la sucesión legítima respecto de los bienes o derechos objeto del legado, sino que simplemente se extingue la carga u obligación que implica a aquel, quedando liberada la herencia, el heredero o legatario responsables del legado objeto de caducidad. 1.5. 2. Sucesión legítima. 1.5. 2. 1 concepto es la que difiere por ministerio de ley cuando falta o no puede cumplirse la voluntad testamentaria del autor de la sucesión.